La mayoría de las religiones orientales como el budismo, hinduismo y taoísmo, además de algunos cultos tribales de África, América y Oceanía, creen que el alma de las personas adopta un cuerpo material, no solo una vez, sino varias según estas van muriendo. La reencarnación entonces es la creencia según la cual, al morir una persona, su alma se separa momentáneamente del cuerpo para después de algún tiempo tomar otro cuerpo diferente para después nacer en la tierra. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Jorge Pimentel y me da demasiado gusto que estén una semana nuevamente conmigo. Estas semanas me la pasé investigando muchísimo sobre la reencarnación. No sé ustedes si creen en todo este rollo, pero yo quedé impactado. Hoy tocaremos una historia que marcará una pauta y que los hará creer más sobre la reencarnación. Mi nombre es Jorge Pimentel y comencemos con esta historia. James Leninger nació el 10 de abril de 1998, Viernes Santo. James Leninger era un niño común y corriente, un niño como tú y como yo, pero con un caso muy aterrador, un caso impactante, un caso que no era común en una persona a su edad. James Leninger era un niño feliz, un niño muy hiperactivo, hasta sus 2 años. James Leninger cumplió 2 años y al pasar pocas semanas después de haber cumplido 2 años, marcaría la pauta de una nueva vida, marcaría un nuevo comienzo en su vida, un comienzo que marcaría una historia completa, aterradora y muy impactante. La mamá de James redacta esta historia de una manera que sé que les eriza la piel, de una manera impactante. Su mamá redacta que al cumplir 2 años pasaron unas cuantas semanas para que James comenzara a tener pesadillas, pesadillas que causarían mucho terror. Justamente cuando el reloj marcaba las 3 de la mañana, comenzaban unos gritos que dejaban helada la piel. James, a su corta edad, sufría de terror en sus pesadillas. Era un terror que se escuchaba por toda la casa, gritos que parecían como si el mismo James estuviera luchando por su vida. Fueron demasiados días, fueron demasiados años los que pasaban día y noche con tremendas pesadillas. No era un día ni 2 o 3, eran 4 días por semana que soñaba James con algo aterrador. Siempre que James despertaba después de esta aterradora historia, él solo recordaba que estaba en un avión y lo derrumbaban. Eran los únicos recuerdos, pero había una frase que marcaba un aterroramiento impactante. El avión está en llamas, el hombrecito no puede salir. Eran esas palabras, esas pequeñas palabras con las que James sobrellevaba toda su vida. El avión está en llamas, el hombrecito quiere salir. Eran unos gritos impactantes que al escucharlos en ese momento te erizaba la piel, te envolvía en la historia. Sus papás no sabían lo que en realidad sucedía. Como un niño de 2 años podía redactar tan concretamente esta historia. Era una historia que se repetía día con día, semana con semana. Su mamá pensaba que al pasar los días iba a terminar esta pesadilla, pero no sabía que sería el comienzo de una historia reencarnada en James. Su papá se alarmó demasiado y comenzó a preguntarle más sobre el tema. ¿Cómo sucedía? ¿Quién lo mataba? ¿Quién lo derrumbaba? ¿Cómo es que sucedía? ¿Cómo es que soñaba todo esto? Pero lo que más le preguntaban a James, ¿quién mataba al hombrecito? ¿Quién los mataba? A lo que él contestó, los japoneses. Era algo impactante en un niño de 2 años. Su papá le preguntaba, ¿y cómo sabes eso? A lo que esa noche contestó, el sol rojo y grande. Amigos, ¿de dónde sacaba eso? ¿De dónde podía explicar cosas tan concretas? Eran palabras, frases que día tras día estaban formando la pieza para llegar a lo que le estaba pasando a James. Cada noche James redactaba que el avión salía de un barco. Esa noche su papá le preguntó, ¿sabes el nombre del barco donde salió el avión? James contestó, salía de un barco llamado Natoma. Como un niño de 2 años podía redactar tantas pistas, tantos recuerdos que su mente por las noches aterroraban sus sueños. Pasaron los días y la mamá de James no encontraba una respuesta, no encontraba una cura para que su hijo pudiera descansar en paz. Su mamá de James le comentó a toda su familia. Cuando su mamá le comentó, hija, quizás tu hijo está viviendo la vida de otra persona, quizás tu hijo está reencarnando en el cuerpo de otra persona. Tomó sus cosas, se fue a la oficina, llegó con el papá de James, a lo que ella le comentó, quizás nuestro hijo está reencarnando en el cuerpo de otra persona. El papá se alteró, comenzó a estar súper loco, comenzó a decir, no puede ser posible, en esta casa no creemos en la reencarnación. Era una familia que se imponía a creer en este tipo de cosas. Su papá no creía en la reencarnación. Su papá juró que demostraría que la reencarnación no existía, que él demostraría que su hijo era totalmente común y corriente y que él no estaba viviendo o estaba a punto de vivir o reencarnar el cuerpo de otra persona.
No solo fueron pesadillas lo que envolvía la historia de James. Cuando cumplió 3 años, comenzó a redactar sus sueños. Comenzó a plasmar cada uno de sus sueños en dibujos. Los dibujos de James Leininger eran bombas que desataban un infierno. Eran dibujos impactantes, eran aviones que estallaban, eran océanos que estaban repletos de sangre. Eran dibujos de lo que él recordaba y en ellos manifestaba lo que soñaba. Pero había un avión muy particular, un avión que siempre apareció en sus dibujos, a lo que sus papás le preguntaron: ¿sabes el nombre del avión? Él recordaba que eran los japoneses los que lo atacaban. Él recordaba desde qué barco salió el avión. El barco se llamaba Natoma. Su papá no dudó en preguntarle: ¿sabes el nombre del avión donde el hombrecito no puede salir? Ese avión que estaba en llamas. A lo que James contestó: sí, el nombre del avión, Corsair. ¿Cómo un niño de 3 años podía descifrar tantas pistas? Tantas cosas que lo aterrorizaban en sus sueños. ¿Cómo podía saber el nombre de un avión? Fue ahí, amigos, cuando el papá de James tomó la decisión de ponerse a investigar más a fondo. Buscó en internet, buscó en miles de personas para que le redactaran, para que lo ayudaran a buscar la información. Información sobre la Segunda Guerra Mundial, información sobre barcos Natoma, información sobre japoneses, información de aviones que tuvieran que ver con el nombre Corsair. Sus papás le preguntaban que si recordaba el nombre de algún pasajero o del hombrecito que estaba en llamas y que estaba a punto de morir. James siempre mencionaba que tenía el nombre igual que él. Otra persona que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, a lo que él redactaba con el mismo nombre, James. Después de muchísimas noches y madrugadas de investigación, el papá de James por fin encontró una lista. En esa lista encontró a 18 pasajeros, 18 personas que estuvieron a bordo del avión Corsair, 18 personas que estuvieron involucrados en la Segunda Guerra Mundial. Su papá comenzó a leer nombre por nombre esos 18 nombres, a lo que su papá encontró escrito entre esos 18 pasajeros, y que fue el único que murió en el avión Corsair en aquella guerra mundial, con nombre James M. Houston. Fue ahí cuando su mamá y el papá de James comenzaron a buscar más y más información sobre James. James M. Houston fue el único piloto del Natoma Bay que murió en la batalla de Iwo Jima. Querían saber más sobre él, querían saber quién era, cuántos años tenía, si aún existían familiares. Pasaron semanas cuando su mamá por fin localizó a una hermana de James M. Houston. No encontraba las palabras para decirle a la hermana de James M. Houston de 80 años que su propio hijo estaba reencarnando la historia o la vida de su hermano. La mamá de James se puso en contacto con la hermana de James M. Houston. Fue algo difícil poderle contar la historia, a lo que optaron por contactarla y preguntarle más información sobre su hermano, que estaban investigando sobre la Segunda Guerra Mundial, a lo que Amber Ron fue una persona súper educada. Siempre se portó con una disponibilidad muy impactante. Para ella era como un honor que estuvieran investigando más sobre su hermano. Pasaron las semanas cuando decidieron contarle la verdad, contarle que un pequeño de 3 años estaría reencarnando la vida de James M. Houston. La mamá de James Leininger le dijo que si tenía algunas fotos, que si tenía algún recuerdo con lo que ella pudiera identificar más a su hermano. Amber Ron les mandó demasiadas fotos, 8 para ser exactas. 8 fotos que fueron impactantes. Tardaron 3 semanas en llegar a la casa de la familia de James Leininger. Fueron 3 semanas que se la pasaron como locos. Revisaban el correo día tras día hasta que llegó el día. Llegó ese día cuando llegó un paquete con 8 fotos. No dudaron ni un segundo para abrir el paquete y revisar esas 8 fotos. La primera foto que sacaron fue la más impactante. Era James M. Houston parado a un costado del Corsair. En ese momento todo encajó. El Natoma, el Corsair, los japoneses, la Segunda Guerra Mundial. James Leininger y James M. Houston eran muy similares. Tenían rasgos totalmente iguales. Fue una historia impactante. Se ponen de acuerdo con la hermana de James M. Houston para verse, para encontrarse y cerrar ese ciclo, para concluir esa historia. James M. Houston desapareció en 1945. Desapareció en Chichi-jima, Japón, un lugar muy retirado de donde la familia de James Leininger vivía, pero no dudaron en viajar hasta ahí. Llegó el día que llegó James Leininger. Se encontraba en un barco en el océano donde James M. Houston se vio por última vez. Los papás de James Leininger redactan que el día que llegaron a ese lugar, el lugar donde James M. Houston fue visto por última vez, llegaron los papás de James Leininger y le dijeron: es momento de que lo dejes ir, es momento de que cierres este ciclo. La vida de James Leininger marcó una pauta. Sus papás cuentan que el día que James estaba en esa embarcación y que estaban en medio del océano, era como una felicidad, era como si las dos almas se juntaran y se convirtieran en una sola persona. Hasta la fecha, James Leininger sigue siendo un niño o una persona normal, pero con una historia muy peculiar, con una vida que estuvo en él, un cuerpo llamado James M. Houston.
Pero bueno amigos, espero les haya gustado demasiado este video. No olviden suscribirse, que es lo más importante, y no olviden activar las notificaciones, ya que les avisará cuando suba video y sean las primeras personas en ver mi video. Compartan este video por todas sus redes sociales y a todos sus amigos para que más personas me conozcan. Mi nombre es Jorge Pimentel. No olviden que todo lo que tenemos ahora algún día lo soñamos, y que todo lo que soñemos ahora algún día lo tendremos. Adiós.